Buenas noches, bienvenidos al ciclo de conferencias 2020. La conferencia de hoy la dictará el padre Luis Fornero. El padre Luis Fornero nació en Paraná el 17 de enero de 1967. Fue ordenado sacerdote el 4 de diciembre de 1993. Cursó sus estudios eclesiásticos en el Seminario Santa Madre de Dios, en la ciudad de San Rafael, Mendoza. Es actualmente párroco de San Cayetano, Luján, en la Arquidiócesis de Mercedes, Luján. Forma parte del equipo eclesial diocesano de Encuentro Matrimonial. También es conductor del programa de televisión Ser Católico y fundador de Cultivida, organización civil sin fines de lucro que defiende la vida. Con ustedes, el padre Luis Fornero. ¿Estamos? Buenas noches, ¿cómo les va? Aquí estamos de nuevo. Vamos a iniciar con una oración, pero yo querría en este día tomar el capítulo 4 y capítulo 5 del Apocalipsis, los que tengan la Biblia ahí a mano, que nos sirva esta lectura de oración inicial. Son dos capítulos que abren la revelación y nos puede servir mucho para ver quién es el dueño de la cuestión. Aquí es Jesucristo, llamado el Cordero. Así que, bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como le decía, capítulo 4 y capítulo 5 del libro del Apocalipsis. Después tuve una visión. He aquí que una puerta estaba abierta en el cielo y aquella voz que había oído antes, como voz de trompeta que hablara conmigo, me decía: sube acá, que te voy a enseñar lo que ha de suceder después. Al instante caí en éxtasis. Vi que un trono estaba erigido en el cielo y uno sentado en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante al jaspe y a la cornalina, y un arco iris alrededor del trono de aspecto semejante a la esmeralda. Vi 24 tronos alrededor del trono y sentado en los tronos a 24 ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro sobre sus cabezas. Del trono salen relámpagos y fragor y truenos. Delante del trono arden 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono como un mar transparente semejante al cristal. En medio del trono y en torno al trono, 4 vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer viviente como un león, el segundo viviente como un novillo, el tercer viviente tiene un rostro como de hombre, el cuarto viviente es como un águila en vuelo. Los 4 vivientes tienen cada uno 6 alas. Están llenos de ojos todo alrededor y por dentro, y repiten sin descanso día y noche: Santo, 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 Santo Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. Y cada vez que los vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono y vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y arrojan sus coronas delante del trono diciendo: eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, por tu voluntad existe y fue creado. Vi también en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro, escrito por el anverso y el reverso, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Porque nadie era capaz, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo tierra, de abrir el libro ni leerlo.
Y yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro ni de leerlo. Pero uno de los ancianos me dice, no llores, mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Él podrá abrir el libro y sus 7 sellos. Entonces vi de pie, en medio del trono y de los 4 vivientes y de los ancianos, un cordero como degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, enviados a toda la tierra. Y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantan un cántico nuevo diciendo, eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Y en la visión oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos. Su número era miríadas, miríadas de miríadas y millares de millares. Y decían con fuerte voz, digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y toda criatura del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, y todo lo que hay en ellos, oí que respondían, al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. Y los 4 vivientes decían, amén. Y los ancianos se postraron para adorar. Palabra del Señor. Bueno, esta introducción, capítulo 4 y capítulo 5, es una visión que tiene Juan. Se puede decir la segunda visión. Y corresponde a la apertura de los sellos, o sería la introducción a la apertura de los sellos. Y es el Cordero, o sea, Jesucristo, el único que puede develar los misterios que contiene el Apocalipsis. La historia de la Iglesia se ha desarrollado en una lucha interior y también hacia afuera por develar. Lucha digo porque los misterios uno tiene que ingresar a ellos como navegando en aguas desconocidas, ¿no es cierto? La guía es la Iglesia y los grandes misterios los devela Cristo en la Iglesia. Por lo tanto, esta primera partecita de la charla, quiero centrar mi mirada en Jesucristo. Y lo voy a hacer, bueno, tuvimos esta introducción, ahora les voy a leer una cosa que es bastante extraña. Es de un libro, extraña digo porque es poco conocida, ¿no? Maravillosa, sencilla, y vincula la Santa Misa con el Apocalipsis. Y dice el autor de este libro que para comprender el Apocalipsis hay que ingresar en el gran misterio de la Santa Misa. Y la Santa Misa es develada también en sus misterios en el libro del Apocalipsis. El nombre del autor del libro se llama La Cena del Cordero, el autor es Scott Hahn, y es un converso, él era un protestante, y bueno, después casi en el capítulo primero hace toda una introducción de un poquito por qué va a escribir sobre esto, y va a vincular el Apocalipsis con la Santa Misa, y en el primer capítulo, en las primeras líneas del primer capítulo, hace
una cuestión histórica de lo que le sucedió a él. Les leo entonces. Se lo voy a leer despacio porque, bueno, por ahí lo pueden encontrar en internet este libro, está en PDF. También podrían comprarlo en algún lugar, podrían vincularse con alguna librería o algo así, pero bueno, yo no lo tengo. Dice el título: Lo encontré en mi primera misa. Allí estaba yo de incógnito, un ministro protestante de paisano, deslizándome al fondo de una capilla católica en Milwaukee para presenciar mi primera misa. Me había llevado hasta allí la curiosidad y todavía no estaba seguro de que fuera una curiosidad sana. Estudiando los escritos de los primeros cristianos, había encontrado incontables referencias a la liturgia, la Eucaristía, el sacrificio. Para aquellos primeros cristianos, la Biblia, el libro que yo amaba por encima de todo, era incomprensible si se la separaba del acontecimiento que los católicos de hoy llamaban la misa. Quería entender a los primeros cristianos, pero no tenía ninguna experiencia de la liturgia, así que me convencí para ir y ver, como si se tratara de un ejercicio académico, pero protegiéndome continuamente que ni me arrodillaría ni tomaría parte en ninguna idolatría. Me senté en la penumbra, en un banco de la parte de más atrás de aquella cripta. Delante de mí había un buen número de fieles, hombres y mujeres de todas las edades. Me impresionaron sus genuflexiones y su aparente concentración en la oración. Entonces sonó una campana y todos se pusieron de pie mientras el sacerdote aparecía por una puerta junto al altar. Inseguro de mí mismo, me quedé sentado. Como evangélico calvinista, se me había preparado durante años para creer que la misa era el mayor sacrilegio que un hombre podía cometer. La misa, me habían enseñado, era un ritual que pretendía volver a sacrificar a Jesucristo. Así que permanecía como mero observador, me quedaría sentado, con mi Biblia abierta junto a mí. Sin embargo, a medida que avanzaba la misa, algo me golpeaba. La Biblia ya no estaba junto a mí, estaba delante de mí. En las palabras de la misa, unas líneas eran de Isaías, otra de los Salmos, otra de Pablo. La experiencia fue sobrecogedora. Quería interrumpir a cada momento y gritar: ¿puedo explicar en qué sitio de la Escritura sale eso? Esto es fantástico. Aún mantenía mi posición de observador. Permanecía al margen hasta que oí al sacerdote pronunciar las palabras de la consagración: esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Sentí entonces que toda mi duda se esfumaba. Mientras veía al sacerdote alzar la blanca hostia, sentí que surgía de mi corazón una plegaria como un susurro: Señor mío y Dios mío, realmente eres tú. Desde ese momento era lo que se podría llamar un caso perdido. No podía imaginar mayor emoción que la que habían obrado en mí esas palabras. La experiencia se intensificó un momento después cuando oí a la comunidad recitar todas a coro: Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, y al sacerdote responder: este es el Cordero de Dios, mientras levantaba la hostia. En menos de un minuto, la frase Cordero de Dios había sonado 4 veces. Con muchos años de estudio de la Biblia, sabía inmediatamente dónde me encontraba. Estaba en el libro del Apocalipsis, donde a Jesús se lo llama Cordero no menos de 28 veces en 22 capítulos. Estaba en la fiesta de bodas que describe San Juan al final del último libro de la Biblia. Estaba ante el trono celestial, donde Jesús es aclamado eternamente como Cordero. No estaba preparado para esto, sin embargo,
estaba en misa. Bueno, quise leerles esto porque es maravilloso. La palabra de Dios se hace viva en la Santa Misa. Y Scott Hahn, el autor de La Cena del Cordero, vincula de una manera hermosísima, o descubre este vínculo, porque no lo hace él. La Iglesia, en sus 2000 años de historia, ha bebido de la Sagrada Escritura, y los santos padres y todos los que han confeccionado la oración común, que es la Santa Misa, el santo sacrificio de la Santa Misa, hicieron este vínculo. O sea, el mismo Dios, por medio de su inspiración, fue llevando a la Iglesia a rezar de esta manera con las palabras de la Sagrada Escritura, con las palabras de la Biblia. Y en la Santa Misa se encuentra el Apocalipsis vivo. Si nosotros leemos el último capítulo, casi el anteúltimo capítulo del Apocalipsis, se desarrolla allí una gran liturgia, una gran celebración, y son las bodas del Cordero. Podemos encontrar a un esposo en el Apocalipsis, y es Cristo Jesús llamado el Cordero, y hay una celebración de bodas. Eso es lo que descubre el autor y se sorprende y lo llevó a su conversión. Por eso vamos a mirar un poquito en este momento los personajes que habíamos mencionado ya en una placa, los personajes del Apocalipsis. Les recordé yo, les decía que el padre Sáenz, en la introducción del libro del Apocalipsis de San Juan del padre Castellani, el padre Sáenz, Alfredo Sáenz, hace una hermosa introducción, y una partecita de esa introducción, de ese prólogo, él presenta, como Castellani lo hace, al Apocalipsis como un gran drama, como si fuese una obra de teatro dramática, y pone los personajes. Y tenemos allí entonces, se los había mencionado yo esto, Cristo como personaje principal, el dragón como antagónico de Jesucristo, los fieles perseguidos, la bestia del mar, la bestia de la tierra, el catejón, o sea, el obstáculo, los dos testigos, las tres ranas, la mujer coronada, el pequeño resto, San Miguel y sus ángeles, y la prostituta. Y también otros personajes menores que podemos encontrar nosotros en el Apocalipsis, pero quiero yo ver con ustedes a Jesucristo un poquito. A ver si tienen la Biblia por ahí, me gustaría que lo marquen. Yo lo marqué hace un tiempo largo y ahora lo traje en una listita un poco más cómoda. Vamos a buscar en el libro del Apocalipsis la cita que vamos mencionando. Si no tienen miedo de subrayar la Biblia, háganlo, ¿no? Háganlo, que no es un atentado a la dignidad. Si no es tu Biblia, no lo hagas, escribilo aparte. Vamos a ver entonces a Jesucristo en el Apocalipsis. ¿Cómo se lo menciona? Van a faltar algunas menciones, pero es una lista un poquito como para ir abriendo ya el libro y familiarizándonos con él. Abriendo el libro de Apocalipsis y tomando alguna, para perderle el miedo. Apocalipsis 1:1. Dice, revelación de Jesucristo. Ahí aparece el nombre Jesucristo. Para aquellos que no lo sepan, la palabra Jesucristo está armada con dos palabras, Jesús y Cristo. Jesús, Dios salva, y Cristo es el Mesías. Eso es capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 5. Lo tenemos a Cristo como el testigo fiel. Se lo nombra como testigo fiel. Se lo nombra también como el primogénito de entre los muertos, el primero que resucitó.
También se lo nombra como el príncipe de los reyes de la tierra. Va como abriendo y diciendo, aquí está el que tiene el poder. Soberano, podemos decir también en otra traducción, de los reyes de la tierra. El mismo capítulo 1, versículo 8, el mismo Jesús se adjudica un nombre maravilloso, el Alfa y la Omega. Yo soy el principio y el fin, ¿no? Quiere decir. También aparece allí en el mismo versículo otro nombre, un nombre complejo, el que es, el que era y el que va a venir, o como dice el padre Castellani, el que está el viniendo, el que está viniendo. También se lo llama a Jesucristo el Todopoderoso. Significativo este nombre porque Jesucristo no es simple hombre, sino que es Dios y hombre. Y con todo derecho también Él se llama a sí mismo el Todopoderoso. En el capítulo 2 podemos subrayar en el versículo 1, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Y también podemos subrayar el que camina entre los 7 candeleros de oro. En el versículo 8 del capítulo 2, versículo 8, podemos subrayar, aquí aparece un hermoso nombre, ya dicho, pero de manera solitaria allí, se lo dice a la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último. Y señala aquí una realidad de Jesucristo que es puesta como nombre, el que estuvo muerto y revivió. O que está vivo. En el versículo 12 del capítulo 2 podemos subrayar el que tiene la espada aguda de 2 filos. Esto es a la iglesia de Pérgamo. ¿Van subrayando? Sí. Yo, al no tenerlos acá me cuesta un poco, pero bueno, lo vamos haciendo igual. En el capítulo 3 del libro del Apocalipsis, en el versículo 1, a la iglesia de Sardes le dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. En el versículo 7 del capítulo 3, se lo llama el santo, el veraz, el que tiene la llave de David, por tanto el que cierra y abre. En el versículo 14 del capítulo 3, a la iglesia de la Odisea, podemos subrayar el amén, con todo el contenido y el profundo contenido que tiene esta palabra, el amén. Subrayé también el testigo fiel y veraz, y también aparece este hermoso nombre, el principio de la creación de Dios. O sea, Jesucristo es el principio de la creación de Dios. En cuanto hombre se entiende, ¿no? En el versículo, ya pasamos al capítulo 4, lo saltamos todo. Podemos señalar en el capítulo 4, el versículo 11. El Señor.
Le dice Señor y Dios nuestro, podemos subrayar. Pero bueno, subrayamos especialmente Señor. ¿Vamos bien? Les advertí que esto no es una conferencia, es una ayuda para la lectura del libro del Apocalipsis. Por eso estamos haciendo esto, ¿no? No es que yo voy a hablar solamente, sino que ustedes tienen que estar allí con su Biblia y tienen que ya avanzar, pasar página por página, ir familiarizándose. Les dije también que deben marcar la Biblia con las visiones, las 20 visiones. 10 visiones históricas y 10 visiones escatológicas. Ya se las vamos a mencionar nuevamente para que puedan marcarlas. Es la forma en la cual se empieza, o una de las formas en las cuales podemos empezar a leer el Apocalipsis, o por lo menos superar los miedos y temores que pueda haber ante un libro tan enigmático, según algunos, ¿no? Seguimos en el capítulo 5, en el versículo 5 del capítulo 5, se lo llama el león de la tribu de Judá, también el retoño de David. En el versículo 6 del capítulo 5 se lo llama cordero degollado o como degollado. En el versículo 8 aparece, se lo menciona muchísimas veces, la palabra cordero para señalar a Cristo está dicha más de 20 veces, 20, casi 20, 30 veces. Por eso señalamos acá nada más que 2, cordero degollado y cordero aquí, ¿no? En el versículo 8 del capítulo 5. Seguimos. Vamos a saltar al capítulo 17. Capítulo 17. 13, 14, 15, 16, 17. 17, 14. Estos harán la guerra al Cordero, pero el Cordero, como es Señor de señores y Rey de reyes. Qué hermoso versículo este. Están todos de acuerdo, dice el 13, ¿no? De acuerdo en entregar a la bestia el poder y la potestad que ellos tienen. Estos harán la guerra al Cordero, pero el Cordero, como es Señor de señores y Rey de reyes, los vencerá en unión con los suyos. Ahí aparecemos nosotros, fíjense. Si somos del Señor, ¿no es cierto? Los vencerá en unión con los suyos, los llamados y elegidos y fieles. ¡Qué maravilla! Este versículo es para ponerlo grandote. Para todos aquellos que andan apocados ante el crecimiento del mal, ¿no es cierto? Dios nos suma a su batalla y Él vence el mal con nosotros. Algo muy, muy extraño y bellísimo, ¿no? Capítulo 19. Versículo 11. Aquí se lo llama fiel y también se lo llama veraz. El fiel y veraz. También es el jinete del caballo blanco, pero bueno, eso ya lo dejamos aparte porque no vamos a complicar. Versículo 13 del mismo capítulo 19.
Se lo llama a Jesucristo la palabra de Dios. Ahí aparece Jesús como la palabra de Dios, el verbo de Dios, ¿no? El verbo. Puede ser verbo de Dios o palabra de Dios, ¿no? Según traducciones. Y en el capítulo 22, versículo 6, se lo llama el Dios de los espíritus de los profetas, o que inspira a los profetas. El Señor Dios que inspira a los profetas. Y acá como última cosa podemos, el mismo Jesús es el que habla y dice, mira, vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo. De manera velada, o para poner un nombre a este Jesucristo, otro distinto, se lo podemos llamar como juez, porque se nos ve en el Apocalipsis también a Jesucristo como juez. En el versículo 13 del último capítulo, vuelve a repetir este hermoso nombre, yo soy el alfa y el omega, el principio y el último, el principio y el fin. El primero y el último, el principio y el fin. Y empiezan las alabanzas y habla la novia, es una cosa hermosísima. Bueno, ya vamos a ir viendo esta cosa tan bella que es a Jesucristo en el Apocalipsis. Lo tienen que ver ustedes, yo voy acompañándolos un poco, nada más. No he hecho estudios yo profundísimos ni académicos para leer el Apocalipsis. Me ha ayudado con la literatura que está a mano, la que ha aconsejado el padre Castellani, cantidad de autores que hemos tenido posibilidad de hojear, ¿no es cierto? Vamos entonces a ver las 20 visiones. Estamos repasando, ¿saben? Y vamos a ver qué significan según el padre Castellani. Esto nada es mío, vuelvo a repetir, nada es mío. Yo soy como quien prende la radio, ¿no? Y escucha a un transmisor nada más, ¿no? El padre Castellani en su libro El Apocalipsis de San Juan, en su excursus C, él tira el esqueleto de la exégesis que va a hacer. Por tanto, es como un pantallazo general con los datos principales de cada una de las 20 visiones. Ahí tienen las 20 visiones del Apocalipsis. La primera columna son las 10 visiones históricas, históricas escatológicas, y las otras 10, del 11 al 20, son las visiones escatológicas históricas, ¿no? Son las dos grandes partes de este libro. Les voy a leer, por tanto, y disculpen que los aburra. Tienen ahí las 20 visiones. Me gustaría que las vayan viendo en la misma Biblia, más que en la plaquita. Leo textual del libro El Apocalipsis de San Juan, el excursus C. Dice el padre Castellani, nos parece expediente poner aquí en forma escueta toda la interpretación, el significado concreto de todos los símbolos, como hilo guía para el lector, dice, está buenísimo. Pues el poema de San Juan tiene zigzagueos y vueltas atrás, que se llaman recapitulaciones, como lo hemos mencionado. Su marcha no es recta, sino espiraloide. Mejor es que desde el comienzo tenga el lector la llave. Está buenísimo.
Bueno, menciona algunos autores. Dice que si estos autores hubiesen tomado el cuidado, hubiera resultado de inmediato cuán incoherentes y aún contradictorias a veces son sus respectivas lecturas de los símbolos. Claro, porque el Apocalipsis ha dado lugar a cantidad de interpretaciones, a veces locuras y otras cosas muy sensatas y muy acordes a lo que la Iglesia ha enseñado desde el principio. Primera visión, capítulo 1 al capítulo 1:1 al capítulo 3, versículo 22. La primera visión, por tanto, representa simbólicamente, como está dicho, las 7 épocas de la historia de la Iglesia Universal, incluidas las épocas que no han venido, ¿se entiende? Esta lectura es solamente probable, dice el Padre. Es muy responsable en la valoración que hace de la interpretación. Dice que es una lectura solamente probable, pero bien fundada, pero no unánime en los santos padres y doctores. Esa es la primera visión. Por tanto, dice que son épocas de la historia de la Iglesia Universal. Se entiende hasta, incluirían estas 7 épocas que no han venido. Segunda visión, capítulo 4:1 al capítulo 5, versículo 14. Esta segunda visión, el Cordero y el libro sellado, significa el dominio profetal de Cristo sobre los acontecimientos históricos, que es lo que leímos al principio como oración inicial, ¿no es cierto? O sea, Dios es el profeta. ¿Pero qué Dios? Ese Dios que se ha hecho carne es el profeta. Ese Jesucristo es la palabra hecha carne, que es el que tiene el poder de abrir los sellos, aquello que está como oculto, tapado o sellado. El Cordero y el libro sellado significa el dominio profetal de Cristo sobre los acontecimientos históricos y también su triunfo y su reino final. Sus 7 cuernos son los 7 ángeles más cercanos a Dios de la tradición judía. Los 4 vivientes son animales, ¿no? Son los 4 evangelistas, dice el Padre. También hay otras interpretaciones. Los 24 ancianos son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, todo el Israel de Dios. En la visión tercera, del capítulo 6:1 al versículo 17, capítulo 6, versículo 1 al 17, es el Cordero que abre los sellos, ¿no? Porque la visión se llama visión de los 7 sellos, ¿no? Es el Cordero que abre los sellos, revela el futuro, ¿no? Eso quiere decir. Los 4 primeros dan suelta a 4 caballos con sus jinetes. El caballo blanco es la monarquía cristiana, o sea, la iglesia de Tiatira, la alta mar del cristianismo, es decir, la cristiandad. El caballo rojo es evidentemente la guerra, indica el período preparusaico, o sea, antes de la venida de Cristo. La parusía es la venida de Cristo, o sea, antes de la venida de Cristo indicaría el caballo rojo. Ese periodo de guerras y rumores de guerras que dice Cristo en su propio Apocalipsis es el principio de los dolores de parto. El caballo negro es también manifiestamente la carestía, o como dicen hoy, la posguerra, el crack, la crisis, ¿no? Los pobres amenazados de hambre, los ricos seguros. Acá pone el padre Castellani el capitalismo mundial. El caballo amarillo, o sea, Bayo, es la última persecución. Con razón su jinete se llama muerte, que mata con espada, hambre y las fieras que Juan y los primeros cristianos conocieron bien en el Coliseo, o sea, compendia los males anteriores y los amplía con uno nuevo. El quinto sello prolonga el cuarto, pues son los mártires que están por venir de la gran persecución. El sexto sello, estamos dentro de la visión 3 siempre, ¿no? El sexto sello es la parusía comenzada. Juan abandona para interponer 2 visiones celestes
de consuelo, y cuando retoma el séptimo es para abrirlo en la nueva visión de las 7 tubas, las trompetas, de la visión 5. Esto es la visión 5, capítulo 8.1 al capítulo 9.21. La visión cuarta, que es la que se saltea, la asignación de los elegidos, capítulo 7 al del capítulo 7.1 al del capítulo 7 versículos 1 al 17, perdón. La asignación de los elegidos, visión cuarta, retomo, ¿no? 144.000, número simbólico, corresponde a las palabras de Cristo, tribulación grande que si se prolongara caerían hasta los elegidos si fuera posible, pero por amor de los elegidos se abreviarán aquellos días. Los elegidos de todas las tribus de Israel son los perseverantes de los últimos días. Después Juan muestra la muchedumbre de los otros ya salvados, multitud magna, o sea, inmensa, incontable de todas las gentes, tribus y lenguas. Conversión de Israel en los últimos tiempos. El silencio en el cielo por media hora, que lo van a encontrar ahí en la visión cuarta, acontece al abrirse el último sello. Significa que habrá un período de paz para la iglesia al comenzar el mal tiempo, muy corto, y corresponde a la asignación en la cual los vientos de la tierra serán sujetados y no levantarán el fragor de las olas del mar. Se refiere a los negocios terrestres, dice el Padre, que dice Cristo tendrán angustiados a los hombres en los últimos tiempos. El ángel del turíbulo de oro, que vuelca sobre la tierra incienso y brasa, significa el final de la parusía, del tiempo de la parusía. Juan vuelve atrás entonces, otra vez a la historia mística del mundo con las 7 tubas. Ahí aparecen las 7 trompetas o bocinas. Esto corresponde a la recapitulación. Llega y vuelve. Ahora retoma de vuelta toda la historia con las 7 trompetas. Las tubas significan grandes herejías. Esto parece ser unánime en los santos padres. Son cambios de frente que los antiguos indicaban con toques de trompetas. En la historia de la humanidad religiosamente contemplada, podemos señalar que son cambios de pensamiento muy intensos. La primera tuba es la herejía arriana, conjunta con la invasión de los bárbaros al Imperio Romano. La segunda tuba es la herejía de Mahoma. La tercera tuba o trompeta es el cisma de Focio y Miguel Cerulario. La cuarta tuba es la falsa reforma o protestantismo. Bueno, a partir de la cuarta, una tercia parte, si no todo el mundo, es afectado, y las 3 restantes se convierten en 3 alaridos, o sea, las otras trompetas que vienen son tan bravas que anteceden a estas 3 trompetas finales, 3 ayes, los ayes. La quinta tuba, por tanto, son los llamados filósofos del siglo XVIII y también los filósofos de ahora, que son nietos, hijos y nietos de aquellos. De la Revolución Francesa a la Gran Guerra del 39, son justo 150 años del período de las langostas. La sexta tuba es la guerra de continentes, repetida más adelante en la sexta redoma de la ira de Dios. La séptima tuba es, como de costumbre, la consumación, o sea, el término de todo. Está precedida de 2 visiones interpuestas, la del ángel de voz de león con el librito abierto que proclama con juramento que el tiempo se acabó, y la visión del libro devorado, que es la visión sexta, capítulo 10, versículo del 1 al 11, que es el Apocalipsis mismo y el espíritu de la profecía. Vamos a llegar hasta la visión 10.
La medición del templo, visión séptima. Visión de la medición del templo, capítulo 11, versículos 1 al 2. Significa la reducción de la iglesia fiel a un pequeño grupo perseverante y la vasta adulteración de la verdad religiosa en todos los restantes. ¿Escucharon esto? La medición del templo, visión séptima, capítulo 1, versículos 1 al 2, según el Padre, y él hace un compendio de todo lo pensado en esta interpretación, especialmente de los santos padres. Dice, significa la reducción de la iglesia fiel a un pequeño grupo perseverante y la vasta, o sea, esparcida vasta adulteración de la verdad religiosa en todos los restantes. Es como una corrupción de la verdad en los creyentes. Dice que en esto están unánimes todos los santos padres. Visión octava, capítulo 11, del 3 al 14, si no noté mal. No, si hay algún defecto me lo tienen que avisar después. La visión octava entonces se llama la de los dos testigos. Son o bien Enoc y Elías redivivos para preparar a los fieles a la gran agonía, aquella que ya se mencionaba en la visión cuarta, o bien dos grandes jefes religiosos, cabeza de los cristianos y de los judíos fieles, constituidos en dos cuerpos diversos. Son dos exégesis o interpretaciones alternativas, entre las cuales, dice el Padre, no oso decidirme. La séptima tuba, que corresponde a la visión 9, tenemos visión 9, la séptima tuba, capítulo 11, versículos 15 al 19, indudablemente indica la parusía. Repito, la parusía es la segunda venida de Cristo. Como en todos los septenarios, siempre la parusía aparece como última. El templo de Dios abierto y el arca del testamento apareciendo en él puede significar la Santísima Virgen. Qué hermosa figura que toma el Padre aquí. Sus apariciones, sus prerrogativas definitivas, su notoriedad en los últimos tiempos. Está el arca. Ustedes saben que los santos padres han visto en el arca de la alianza, que contenía preciosos signos del poder y la presencia del Señor en medio de su pueblo, el maná, la vara y las tablas de la ley, puestos en una caja. Y está en el Antiguo Testamento esto descrito. Y los santos padres veían esa arca y decían, pero si la Virgen es el arca viva que ha contenido a Jesucristo, ¿no? Bueno, aquí aparece, por tanto, en el Apocalipsis, en la visión 9, el templo de Dios abierto y el arca del testamento apareciendo como, y puede significar esto, la Santísima Virgen, con sus apariciones al final del tiempo, sus pedidos, sus exigencias, sus súplicas en las apariciones, la gran notoriedad que la María Santísima tiene en los últimos tiempos, en estos últimos tiempos. Así que aparece ahí la visión 9. Visión 10, capítulo 12, versículos del 1 al 17, la mujer parturienta es el Israel de Dios, es decir, los judíos convertidos y los cristianos perseverantes, constituidos en dos cuerpos en los últimos tiempos. Esta visión, dice el padre Castellani, pide explicación larga. Quedaremos en la parte tercera, o sea que hay que tener paciencia o leerse el libro. Es la primera de las tres visiones cúspide que coronan el libro. Bueno, estas 10 visiones son las 10 primeras visiones que llegan hasta el capítulo 12. Después vendrá, a partir del capítulo 13, la visión de las dos bestias, la visión de la Virgen y el Cordero, la visión del Evangelio eterno, la visión del segador sangriento, la visión de las 7 fialas, la de la gran ramera, la del juicio de Babilonia, la del reino milenario
la visión del juicio final y la visión de la Jerusalén triunfante cerrando el libro. Nos quedaría señalar el esqueleto, dice el padre Castellani, de las últimas 10 visiones. Vamos a repasar, por tanto, vamos a regresar al personaje principal del Apocalipsis, que es Jesucristo. De todos los libros, el centro, de todos los libros de la Biblia, el centro es Jesucristo. Y toda la Biblia se concentra para su sana comprensión en Jesucristo. Él es el centro de la revelación, es el centro de la palabra de Dios. Y todo el Antiguo Testamento va a Jesucristo y todo el Nuevo Testamento se desprende de Jesucristo. El Apocalipsis no puede quedar fuera de esto. Por lo tanto, nosotros afirmamos, junto con toda la tradición y con la interpretación cristológica de la Sagrada Escritura, que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Podemos decir de dos maneras, porque lo dice en los primeros versos. Si agarramos el libro, dice capítulo 1, versículo 1, revelación de Jesucristo se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto, y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan, el cual ha atestiguado la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, todo lo que vio. Dichoso el que lea y los que escuchen la palabra de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Este es el comienzo del libro. Ahí aparece entonces esta figura de Jesucristo central desde el principio. Él es el que da a conocer y pues se puede decir que también se da a conocer. Entonces vamos a decir algo más sobre esta cristología del Apocalipsis. Primero y antes que nada decimos que en el Apocalipsis se lo ve a Jesucristo en perfecta relación con Dios Padre. Esto, no me da vergüenza decirlo, está sacado encontré un material muy bueno de un adventista. Son bravos los adventistas, ¿no? Pero es un material realmente excelente. Algunas cosas las he tenido que corregir, por lo menos para que sean coherentes con nuestra fe, pero el contenido en sí mismo es muy bueno, es un análisis muy responsable y lo he tomado como un buen resumen. Tenemos nosotros, los católicos, literatura sobre esto, pero no lo vi esto como un resumen muy bueno. Primera cosa que se señala entonces es que en el Apocalipsis la revelación del Padre se hace mediante o por medio de su Hijo Jesucristo. Segunda cosa que queremos señalar es que Cristo obra para su Padre, es decir, como siempre lo hizo. En el Evangelio lo vemos a Jesús preocupado por cumplir la voluntad del Padre. Y así ha sido siempre, y en el Apocalipsis también se presenta así. Vamos a dar algunos textos. Apocalipsis 1:6, lo podemos buscar si queremos. Al que nos ama y nos ha alabado, estoy leyendo un poquito antes, con su sangre de nuestros pecados, y ahí aparece el versículo 6, y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes, ¿para quién? Para su Dios y Padre.
A Él la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Ahí aparece Jesucristo en vínculo con el Padre y obrando para el Padre, para Dios Padre. Vamos al capítulo 5, versículo 9. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Sabemos que los sellos son un signo de lo secreto, de lo que está atado, de lo que está sellado y que no está conocido todavía. Los santos cantan, los vivientes y los 24 ancianos le dicen al Cordero, ¿no? Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y compraste para Dios. Ahí aparece el vínculo entre este Cristo, este Cordero degollado, que ha comprado para Dios, en vínculo estrecho con Dios Padre. Y ha hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Esto está en el versículo 10 del capítulo 5 de Apocalipsis. Podríamos repasar algunos nombres, pero ya lo hicimos. Nombres y títulos que Cristo recibe en el Apocalipsis. Vamos a señalar con rojo el título Cordero, el nombre Cordero. Es un nombre que tiene un antecedente muy rico, muy bellísimo. Ya en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, encontramos a un pueblo, el pueblo de Israel, prisionero del faraón, y ante la negativa del faraón de dejarlos en libertad, según se lo había mandado Dios mismo por medio de Moisés, sucede algo tremendo, la muerte de todos los primogénitos en Egipto. Y los únicos que se habían salvado eran los primogénitos de los judíos. ¿Cómo? Bueno, Dios les da un mandato, dice, maten un cordero, de 1 año, sin defecto, macho. Lo van a comer de una manera determinada. Con la sangre de ese cordero van a pintar la puerta, el marco de la puerta. Cómanlo como yéndose, de pie, con las sandalias puestas, el bastón en la mano. Es la Pascua del Señor. Ya nos vamos. Pasó el ángel exterminador y todos los primogénitos en Egipto murieron y se salvaron solo aquellos que estaban en su propia casa con la puerta pintada con la sangre del cordero. Después, siglos después, y después de cantidad de sacrificios que el pueblo hizo de acuerdo a la voluntad de Dios y al mandato del Señor, se ofrecían corderos, se mataban animalitos, los sacrificios en el templo, ¿no? En un momento aparece San Juan Bautista y lo ve a Jesús y adivinen qué les dice. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado. Lo señaló con su dedo. Fíjense la riqueza de este título, el Cordero. Este título aparece por tanto como cerrando todo el libro, toda la Biblia. En el Apocalipsis es Cristo el Cordero. Este es el nombre más hermoso que a mí, por lo menos lo veo como más, me gusta mucho, ¿no? Bueno, pasamos todo esto. Se presenta en el Apocalipsis a Cristo como eterno, que ha existido siempre. Capítulo 1, versículo 17, yo soy el primero y el último, como lo hemos mencionado. Capítulo 2, versículo 8, soy el primero y el último.
Capítulo 22, versículo 13, yo soy el alfa y el omega. Ya lo mencionamos a esto, pero no está mal repetirlo. Evidentemente está marcando una supremacía absoluta de Jesucristo sobre todo poder. No hay nada que esté sobre él. Y el demonio es un pichi, podemos decir. Lo vamos a ver cuando veamos al dragón del Apocalipsis. Eres el testigo fiel, o podemos decir, el representante fiel del Padre. Versículo 1, capítulo 1, versículo 5, Jesucristo el testigo fiel. Capítulo 3, versículo 7, el verdadero. Capítulo 3, versículo 14, el testigo fiel y verdadero. Capítulo 19, versículo 10, el que montaba a ese caballo se llamaba fiel y verdadero. Aparece Jesucristo en el Apocalipsis como nuestra expiación, como aquel que nos salva y que vence la muerte. Hermosos textos donde se lo ve a Jesucristo victorioso sobre la muerte, se los presenta en el Apocalipsis no como débil. Y no hace un alarde de poder para su propia, sino que su alarde de poder es la salvación. Él nos ha salvado con su poder. Su poder está al servicio del Padre y al servicio nuestro. Nos ha salvado. Los textos, capítulo 1, versículo 5. A ver, quiero buscarlo porque por ahí. Capítulo 1, versículo 5. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados. Ahí aparece la cuestión de la salvación. Nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados. Es el primogénito entre los muertos, ha vuelto a la vida para la salvación nuestra. Capítulo 1, versículo 18. Yo soy el que murió, el que había muerto y ahora vive. También se repite esta idea de muerte y vida de Jesucristo en el capítulo 2, versículo 8. Importantísimo esto de que yo vivo, dice Jesucristo, es que Él hace partícipe de su resurrección a todos aquellos que hayan muerto con Él. Por tanto, es plenamente salvífica la resurrección del Señor, vinculada por su propia naturaleza a la muerte de Cristo, porque no se puede resucitar si uno no ha muerto. Por tanto, su muerte y resurrección son salvación para nosotros. Señalamos en el Apocalipsis también el estrecho vínculo de Cristo con su iglesia. Esto se ve en los primeros capítulos del Apocalipsis. Cristo es el que tiene poder para conocer, identificar su propia sustancia con la iglesia. Él es la iglesia. Se identifica plenamente con la iglesia. Eso lo podemos ver en el primer septenario, las 7 iglesias. Si leemos todo el primer septenario, encontramos un tremendo vínculo entre Cristo y su iglesia. Hasta podemos decir, es Él el que tiene derecho a hacer varias cosas. Tiene derecho para aconsejar, tiene derecho para señalar en principio por su conocimiento que tiene sobre la iglesia. Conozco tus obras y tu arduo trabajo, dice en el capítulo 2, versículos 2 al 3. Conozco tu paciencia
y que no puede soportar a los malos. En el capítulo 2, versículo 9, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Capítulo 2, versículo 13, conozco tus obras y sé dónde vives. Capítulo 2, versículo 19, conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia. Capítulo 3, versículo 1, conozco tus obras de que tienes nombre, de que vives, pero estás muerto. Capítulo 3, versículo 8, conozco tus obras, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Capítulo 3, versículo 15, conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Fíjense qué palabras tremendas, ¿no? Pero parte esto del conocimiento e identificación plena de Cristo con su iglesia. Cristo es el que tiene poder para aconsejar a su iglesia. Podemos abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Fíjense cómo parece alguien que está como poniendo límites, ¿no? Aconsejando de manera recia. Capítulo 2, versículo 10. Sé fiel hasta la muerte, aconseja desde sus entrañas a la iglesia. Capítulo 2, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete. Capítulo 2, versículo 25. Tienes que conservarlo hasta que yo venga. Capítulo 3, versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Capítulo 3, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Está como aconsejando aquí este Señor nuestro a su iglesia. Y en ese consejo sana también, ¿no? Capítulo 3, versículo 11, aquí que yo vengo pronto, retén lo que tienes, no pierdas lo que has logrado, para que ninguno tome tu corona. Capítulo 3, versículo 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego. Cristo además es en el Apocalipsis presentado con poder para reprender. Seguimos viendo a Cristo en relación a su iglesia. Capítulo 2, versículo 6, tienes esto que aborreces, las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Capítulo 2, versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los nicolaitas. Aquí está, no sigue, a ver, capítulo 2, versículo 14. 14. Hay más bravo aquí. Tengo algunas de las cosas contra ti. Mantienes ahí algunos que sostienen la doctrina de Balaán, que enseña a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel, para que comieran carne inmoladas a los ídolos y fornicaran. Está reprendiendo aquí Jesucristo a su iglesia. Capítulo 2, versículo 20. Tengo contra ti que toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetisa, y está enseñando y engañando a mis siervos para que forniquen y coman carne inmolada a los ídolos. Todo esto tiene un significado un poco más profundo, no lo vamos a mencionar ahora. Estamos señalando nada más este poder de Cristo en relación a su iglesia para reprenderla. Capítulo 3, versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Capítulo 3, versículo 16 al 17. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, no me falta nada,
¿No te das cuenta que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo? Fíjense con qué palabras reprende Jesús este Cordero a su iglesia. Cristo también es el que tiene poder para recompensar a su iglesia. Les doy la cita nada más. 2.7, 2.10, 2.17, 2.26, 3.5, 3.10, 3.12, 3.21. Las grandes recompensas son maravillosas estas. Al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, le daré la corona de la vida, le daré de comer del maná, le daré una piedrecita. Al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Será vestido de vestiduras blancas y confesaré su nombre. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Fíjense la protección allí. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Al que venciere le daré que se siente conmigo en su trono. Bueno, la recompensa aquí, esta paga, que en definitiva son todos signos de sí mismo, ¿no? Porque nuestra recompensa es Dios mismo, ¿no? Se ve a Jesucristo en el Apocalipsis como Dios. Como Dios. Muchísimas citas. 1.6, 5.12, 5.13, 17.14, 19.13. 19.13 es el Verbo de Dios. 19.16, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aparece esta gloria que ustedes escucharon cuando leímos al principio, gloria, honor y poder y alabanza al Cordero, todas alabanzas que son plenamente divinas en cuanto al objetivo, que es dar gloria de adoración a Dios, ¿no? Vamos a saltarnos algunas cosas. Cristo como Redentor, aparece como Salvador del mundo. Es bellísimo esto, realmente. Les doy las citas, por ahí temo aburrirlos un poco con esto, pero bueno. Jesucristo en el Apocalipsis visto como Redentor, como Salvador. Esto es realmente hermoso. Hay el texto de San Pedro, ¿no?, que tiene muchísima relación con el Apocalipsis. Dice San Pedro en la primera carta, capítulo 1, versículos 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vamos a leerlo de la traducción nuestra. 1, 18 al 20. Dice San Pedro, sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no como algo caduco habéis sido rescatados, dice, de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino que habéis sido rescatados, agrego yo, con una sangre preciosa, como la de cordero, sin tacha y sin mancilla, Cristo, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de vosotros, los que por medio de él creéis en Dios, y que ha resucitado entre los muertos y le ha dado la gloria, de modo que vuestra fe y vuestra esperanza estén en Dios. Ahí aparece Cristo como Salvador con su sangre. Hemos sido rescatados no con oro o plata, dice San Pedro. Hermosísimo. Qué responsabilidad, ¿no? Porque hemos sido salvados con el sacrificio, la vida de alguien que no es simplemente hombre, sino Dios. Esta figura de Redentor en el Apocalipsis, Cristo como Redentor en el Apocalipsis, aparece, y le tiro ya la cita,
capítulo 1, 5, capítulo 1, versículo 5, capítulo 5, versículo 5, capítulo 5, versículo 6, capítulo 5, versículo 9, 10 y 12 del mismo capítulo 5, del capítulo 7, los versículos 10, 14, capítulo 12, versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, dice el texto 12, 11, ¿no? Capítulo 13, versículo 8, y capítulo 14, versículo 1. Vamos al Apocalipsis nuevamente. Aparece el valor de la sangre de Cristo en el Apocalipsis. La podemos encontrar allí, ¿no es cierto? Esta sangre derramada en favor de la humanidad. Se lo ve a Jesucristo como Rey, Rey del universo, Rey del mundo, coronado, sentado en su trono. Son imágenes muy vivas estas en el Apocalipsis. Jesús está presentado con todo su poder y majestad. Les doy las citas. Capítulo 5, versículo 10. Este Cristo, Rey, ¿no? Capítulo 11, versículo 1. Capítulo 12, versículo 10. Oí entonces una fuerte voz que decía en el cielo: ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra de testimonio que dieron, porque despreciaron su vida ante la muerte. Por eso, regocijaos, cielos, y los que en ellos habitáis. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado a vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Capítulo 22, versículo 7, versículo 5, al final del libro. Ya no habrá noche, no tienen necesidad de luz, de lámpara ni de sol, de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinará por los siglos de los siglos. Ahí aparece nuestro buen Dios, Jesucristo, reinando con todo el poder. Cristo como Rey de Reyes, dueño del reino celestial. Y aparece Jesucristo por último como aquel que está viniendo, ¿no? Aquel que está viniendo, aquel que viene. Capítulo 1, versículo 7, capítulo 6, versículo 16 al 17, capítulo 14, del 14 al 16, y capítulo 22, versículo 20. El último versículo, capítulo 22, versículo 20, el último versículo del Apocalipsis y por tanto de toda la Biblia. Dice el que da testimonio de todo esto: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús.
Que la gracia del Señor Jesús sea con todos ustedes. Amén. Con todos vosotros. Amén. Bueno, esto es un poquito un paneo de cómo se ve a Jesucristo en el Apocalipsis. Faltan 1000 cosas, pero bueno, una ayuda para la lectura y para ver a este Jesús tan deslumbrante en el Apocalipsis, aparece así. Bueno, vengo pronto, dice Jesús, así que, pero yo les digo, me voy pronto, así que nos vamos entonces. No sé si daremos alguna posibilidad para alguna pregunta. A ver. ¿Qué dice? Liliana, ¿cuánta iluminación? La estrella radiante de la mañana. ¿Será la luz del nuevo cielo y la nueva tierra? ¡Qué bello! Sí, puede ser. No pare de apasionar. No, padre, es apasionante, nada. Nada aburrido. No sé. Nunca pensé, dice Silvia, que me iba a emocionar con el Apocalipsis. Bueno, sí, es verdad. Y Marta dice, gracias por ayudarnos a rumiar la palabra. Bueno, les aconsejo este libro que mencioné al principio, de Scott Hahn. Converso, él descubre la misa. Aparte, él, un hombre, era pastor, ¿no? O sea, y había estudiado, un hombre formado, profesor de universidad, ¿no? Conocedor como pocos de la Sagrada Escritura. Y claro, cuando se encuentra con la misa, dice, pero si veo la Biblia viva en la misa. La misa es la palabra de Dios en acción, ¿no? Y descubre el Apocalipsis. Bueno, este vínculo nos puede ayudar también a no mirar el Apocalipsis como una cuestión apocalíptica, entre comillas, sino como de gran consuelo, de gran paz. Encontrar a Cristo de esta manera en el Apocalipsis es algo que consuela el alma. ¿Qué tanto terremoto y tanta...? Bueno, sí, está bien, pero vamos a ver lo principal. Vamos a ver lo principal. ¿Pero cuándo? No sé cuándo, pero vamos a ver lo principal. También podemos hacer podemos barruntar, podemos darnos cuenta si estamos cerca, lejos, qué sé yo. Sí, pero vamos a lo esencial. Jesucristo, nuestra vida, es visto en el Apocalipsis con tantas facetas tan hermosas que nos llevaría tiempo y tiempo meditarlo y profundizar en este hermoso contenido del Apocalipsis, que es Jesucristo en esta gran revelación. Así que bueno, la semana que viene vamos a volver a hacer el repaso de las visiones, pero ya no de las primeras 10, sino de las últimas 10, del 11 a la 20, la número 11 a la número 20, y vamos a ver quién es el anticristo. Vamos a delinearlo un poco de acuerdo a lo que nos dice la Sagrada Escritura, quién es, de dónde va a venir, en qué momento, cómo aparecerá, qué carácter tendrá, etc. En esto los autores católicos han sido muy pintorescos por ahí, en delinear hasta de qué religión va a ser y cuántos años va a tener y quién va a ser su mamá, qué sé yo. Vamos a ver lo principal, ¿no es cierto? Entonces la semana que viene nos encontramos, hacemos un breve repaso de las últimas 20 visiones del Apocalipsis y vamos a ver a esta bestia del mar, el anticristo. Nos vemos la semana que viene. ¿No le di la bendición? Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Descienda sobre ustedes la bendición de Dios omnipotente, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bueno, gracias por estar ahí. Chao. El cielo y la tierra
Plena el alma recuerda su eterno amor. Todo vuelve a la vida, la verdad ya llegó. Se vive la alegría de que Cristo resucitó. Cristo ya venció, los ángeles cantan. Cristo ya venció, nosotros también. Cristo ya venció, levántate hermano, sigámoslo a Él. Cristo ya venció, los ángeles cantan. Cristo ya venció, nosotros también. Cristo ya venció, levántate hermano, sigámoslo a Él. En las tinieblas, pan de la salvación, vino fruto de la tierra, sacrificio de redención. Muerte que hizo a la vida, heridas que Él cerró, penas hoy son alegría, alegría de liberación. Cristo ya venció, los ángeles cantan. Cristo ya venció, nosotros también. Cristo ya venció, levántate hermano, sigámoslo a Él. Cristo ya venció, los ángeles cantan. Cristo ya venció, nosotros también. Cristo ya venció, levántate hermano, sigámoslo a Él. Cristo ya venció, los ángeles cantan. Cristo ya venció, nosotros también. Cristo ya venció, levántate hermano, sigámoslo a Él. Cristo ya venció, los ángeles cantan. Cristo ya venció, nosotros también. Cristo ya venció, levántate hermano, sigámoslo a Él. Cristo ya venció, los ángeles cantan. Cristo ya venció, nosotros también. Cristo ya venció, levántate hermano, sigámoslo a Él.